El origen de los vampiros está cargado de historia, mitos y cultura, y aunque Drácula de Bram Stoker fue el pináculo de la idea de un vampiro, la realidad es que el mito tiene raíces muy antiguas, tomando inspiración de criaturas y monstruos de varias culturas. Hoy voy a contarte el verdadero origen de los vampiros, que inició de forma silenciosa en el 3000 a.C. Así que vamos a indagar en los relatos del pasado y en los miedos que formaron al monstruo chupasangre. Con esto te respondo a... ¿cuál es el origen de los vampiros? La figura del vampiro suele asociarse casi automáticamente con la literatura gótica del siglo XIX, especialmente con las obras de Vampire, Carmilla y Drácula. Sin embargo, esta asociación es engañosa, ya que como mencioné antes, el vampiro no es una invención moderna ni una creación literaria aislada, sino el resultado de una construcción cultural extremadamente larga que atraviesa miles de años, múltiples civilizaciones y distintos sistemas religiosos. Las primeras expresiones claras de lo que hoy identificamos como un proto-vampiro aparecen en las culturas de Mesopotamia, aproximadamente entre el 3000 y el 2000 a.C. En estas sociedades la muerte no implicaba una separación absoluta entre vivos y muertos. El equilibrio entre ambos mundos dependía de rituales funerarios correctos. Cuando estos fallaban, el difunto podía convertirse en una amenaza, tal como era el caso de los Esquimos. Ya hablé antes de ellos en el video de los orígenes de los fantasmas, pero vamos a repasarlo un poquito. El Esquimu era el espíritu de una persona fallecida sin entierro adecuado, o sin descendencia que le realice ofrendas, o que tuvo también una muerte violenta. Aunque con estas simples palabras parece que es un espíritu y nada más, lo cierto es que el Esquimu regresaba al mundo de los vivos para absorber la energía vital de la gente, provocando enfermedades, agotamiento y en algunos casos la muerte. Aunque el Esquimu es un ser diferente al vampiro, lo cierto es que establece el primer eje conceptual del vampiro, es decir, la transgresión del límite entre la vida y la muerte y la absorción de vitalidad. Paralelamente también existen figuras como Lilitu o Lamashtu, que eran demonios femeninos asociados a la noche, a la sexualidad, a la muerte infantil y la enfermedad. Aunque no son muertos vivientes, comparten rasgos fundamentales. Atacaban de noche, eran depredadores de los humanos, y a diferencia de los Esquimu, Lilitu y Lamashtu sí estaban asociadas a la sangre. Incluso se dice que eran atraídas por la sangre de los partos. Lamashtu específicamente era un demonio que devoraba niños y provocaba abortos. Se relata que bebía la sangre de los niños y su ataque siempre era nocturno. Por otro lado, Lilitu estaba más relacionada con la sexualidad. Es más posible asociarla con la idea de un súcubo. Ahora bien, los que ya lo saben o los más atentos tal vez reconocieron el nombre de Lilitu y lo asociaron a otra demonio muy conocida. Sí, estoy hablando de Lilith. Lilith es la versión mitológica de Lilitu, pero tomada por el judaísmo. Se relata que Lilith fue la primera esposa de Adán antes de Eva, y que ella es la madre de todos los demonios. En la mitología judía antigua se utilizaba el nombre de Lilith para imponer miedo, ya que ella acechaba a los hombres, específicamente a los jóvenes, para llevarlos al pecado a través de la sexualidad y para luego devorarlos y beber su sangre. Con estos ejemplos vemos que el origen de monstruos que transgreden la vida y la muerte y acechan de noche y beben sangre provienen de los antiguos mesopotámicos, y estos mitos comenzaron a evolucionar a lo largo de la historia en diferentes culturas y muchos años después. Tal es el caso de la antigua Grecia clásica, donde las creencias mesopotámicas fueron reinterpretadas. Estos mitos formaron en Grecia la creencia de tres criaturas: Lamia, Empusa y Lamormo. Aunque esta última era el equivalente al coco, incluso también era llamada la cocona por ser un coco mujer. Pero las dos primeras son las que nos importan en esta ocasión. Lamia era una figura que evoluciona desde reina trágica hasta monstruo devorador de niños. Las fuentes tardías la describen como una entidad que consume sangre o fuerza vital, asociada a la seducción y la destrucción. En algunos casos se la representa como una mujer con piernas de serpiente, mientras que la Empusa es una criatura cambiante que se podía convertir en mujer para seducir hombres jóvenes para luego absorber su energía. Los romanos, por su parte, desarrollaron la figura de la Strix, una criatura nocturna a veces descrita como ave que se alimenta de sangre humana, especialmente de niños. Todas las interpretaciones grecorromanas vuelven a esta criatura seres físicos que se desentienden de lo espiritual, acercándose más, especialmente con la Strix, a la idea de vampiro. Antes de pasar al vampirismo de la Edad Media, menciono brevemente la interpretación que se daba en Asia.
En Asia el fenómeno toma otra forma, pero en esencia captura la misma idea. En China se encuentra el Xiangxi, que es un cadáver reanimado que absorbe el Qi, es decir, la energía vital. No bebe sangre, pero mata drenando la esencia de los vivos. Por otro lado, en India está el Betala, que es un espíritu que habita cadáveres, rompe el orden natural y se alimenta del miedo, la corrupción y la vida ajena. Esto demuestra que el vampiro no es una criatura única como tal, sino una respuesta cultural al mismo problema universal, el cadáver que no debería moverse. Básicamente es la representación del miedo a la muerte que vuelve al mundo de los vivos. Es curioso pensar que prácticamente todo muerto viviente de las diferentes culturas siempre surge para robar la vida a los vivos de alguna forma u otra, ¿no? El alimento de los muertos es la vida. Pero ahora hablemos de la Edad Media y tal vez también uno de los primeros orígenes de los zombies. Durante la Edad Media europea, el foco se desplaza de la criatura espiritual o mitológica y pasa al dominio de lo corporal. Las crónicas medievales describen lo que ellos llamaban los revenants, que son cadáveres que salen de la tumba, atacan a familiares y propagan enfermedades. Esta creencia en muertos vivientes comenzó a esparcirse por toda Europa uniformemente, y esto es debido al puro desconocimiento. Antes del gran dominio religioso del cristianismo, la gran mayoría de los pueblos quemaban a los cadáveres, pero en el cristianismo esto cambió y comenzó a realizarse sepulturas. El problema de esto es que en la Edad Media, contrario al romanticismo heroico que se tiene de ella, fue una época muy oscura, muy poco higiénica y con muchísimas guerras. Eso significaba una altísima mortalidad, pandemias como la peste y desconocimiento de la descomposición de los cuerpos. Algo que la gente del medioevo no sabía es que los cuerpos en descomposición se hinchan y liberan gases. Esto hacía que los cuerpos se movieran y, si no estaban enterrados a gran profundidad, que también emergieran de la tierra, especialmente en las fosas comunes. Pero también aquellos cuerpos que se preservaban en los mausoleos o criptas a veces eran encontrados hinchados, con sangre en la boca y uñas aparentemente crecidas. Y esto era interpretado como evidencia de una actividad nocturna en los cadáveres. Para combatirlos y evitar que se movieran durante la noche, surgió la costumbre de clavar estacas en sus corazones, luego decapitarlos y en última instancia quemarlos, algo que curiosamente se mantiene a día de hoy y es la forma de matar a un vampiro. Y ahora sí llegamos al momento donde el nombre vampiro comienza a existir. Pero antes, lo de siempre, les agradezco un like y una suscripción si no están suscritos. Y te dejo la palabra del día para comentar, que es Polidori. ¿Saben quién es? Es un autor y en un momento se los voy a contar, pero ahora pasemos a la histeria vampírica de los siglos XVII y XVIII. Entre los siglos XVII y XVIII ocurre el nacimiento del concepto de vampiro, apareciendo por primera vez en documentos oficiales. Los vampiros tienen una transformación, pasan de ser una figura del folclore oral rural en un objeto de investigación administrativa, médica y jurídica. Este proceso no fue espontáneo ni aislado, sino el resultado de un contexto histórico profundamente marcado por la guerra, la mortalidad masiva, la precariedad sanitaria y la coexistencia de sistemas de creencias heterogéneos en religiones fronterizadas del continente europeo. Si esto último no se entendió, básicamente es que había una coexistencia de diferentes religiones chocando entre sí en las fronteras. Básicamente países con diferentes religiones. Bueno, se entremezclaba todo. Respecto a esto último, las zonas más afectadas por este fenómeno fueron los Balcanes y el territorio del sudeste europeo, donde actualmente está Serbia, Hungría, Rumanía y partes del Imperio Otomano y el Imperio Habsburgo. En estos espacios convivían tradiciones cristianas ortodoxas, las católicas y también prácticas populares precristianas, lo que favorecía a una concepción particularmente ambigua del cuerpo muerto y su relación con la comunidad de los vivos. En este contexto comienza a registrarse una serie de episodios en los que comunidades enteras atribuían enfermedades, debilitamientos progresivos y muertes sucesivas a la actividad de individuos fallecidos recientemente. Antes, todos estos hechos quedaban en relatos que se transmitían de forma oral y casi siempre eran atribuidos a seres sobrenaturales. Pero en estos siglos los hechos fueron investigados e intervenidos por las autoridades, resultando en que documentaran todos los procesos. ¿Pero por qué pasó esto? Bueno, porque el monstruo ahora era una figura reconocible. Era un vecino recientemente fallecido, un familiar, alguien con nombre y pasado dentro de la comunidad. De estos existen dos casos puntuales como prueba.
y es el caso de Peter Plogojowicz y el de Arnold Paole. Uno de los primeros episodios registrados oficialmente ocurrió en 1725, en la aldea de Kisilova. Tras la muerte de Peter Plogojowicz, varios habitantes del pueblo afirmaron haber sido visitados por él durante la noche. Según los testimonios, Peter se sentaba sobre el pecho de sus víctimas, las asfixiaba y les provocaba un agotamiento extremo que precedía a la muerte. Ante la acumulación de fallecimientos y la presión de la población, las autoridades ordenaron la exhumación del cadáver. El informe resultante, redactado por un funcionario imperial, describe a un cuerpo sorprendentemente bien conservado, sin signos claros de descomposición y con sangre fresca en la boca y la nariz. Es en este documento donde aparece por primera vez la forma explícita del término vampir, utilizado para definir a un cadáver que, tras la muerte, regresaba para causar daño a los vivos. La respuesta aplicada fue la tradicional: una estaca clavada en el pecho, seguida de la decapitación y lo prendieron fuego. Así que básicamente el primer vampiro llamado vampiro se llamó Peter. Este caso marca un punto de inflexión, ya que el vampiro deja de ser un relato campesino y pasó a formar parte de un documento oficial del Estado. Además, sigue el otro caso, el de Arnold. Poco tiempo después, el caso de Arnold Paole amplificó el fenómeno y lo llevó a un nuevo nivel. Paole había sido un soldado del ejército imperial y, según relatos recogidos tras su muerte, él afirmaba haber sido atacado por un vampiro durante su servicio en los Balcanes. Cuando varios habitantes de su aldea comenzaron a enfermar y morir, se sospechó que Paole se había convertido en uno de ellos. Tras la exhumación y neutralización de su cadáver, las muertes continuaron, lo que motivó a una intervención directa del Imperio de Habsburgo. En 1732 se envió a una comisión médica oficial compuesta por cirujanos militares con el objetivo de investigar el fenómeno. El informe que produjeron es uno de los textos más importantes en la historia del vampirismo. En él se describe con lenguaje técnico cadáveres hinchados, sangre líquida y ausencia de putrefacción avanzada. Aunque los médicos no afirmaron de manera categórica la existencia de vampiros, tampoco lograron ofrecer una explicación alternativa convincente. En un momento en el que la microbiología aún no existía y el conocimiento de los procesos de descomposición era limitado, estos cuerpos representaban un verdadero desafío para la medicina de la época. Es durante estas investigaciones que el término vampir se consolida y comienza a circular más allá de las comunidades locales. Ahora aparecían informes médicos, en correspondencia diplomática, en tratados académicos, que contribuyeron a su rápida difusión por toda Europa occidental. Desde una perspectiva actual, muchos de los signos atribuidos al vampirismo pueden explicarse por procesos naturales de descomposición, la acumulación de gases, la retracción de la piel, la persistencia de fluidos sanguíneos. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII estas explicaciones no estaban disponibles, y el vampiro ofrecía una narrativa coherente capaz de explicar enfermedad, muerte y el colapso social. La histeria vampírica de este periodo es crucial para fijar los rasgos fundamentales del vampiro moderno: su condición de cadáver activo, su relación con la sangre y la enfermedad, y la necesidad de una intervención física para destruirlo. Sin este momento histórico, el vampiro difícilmente hubiera trascendido el folclore para convertirse en la figura central de la literatura y la cultura del horror. Y hablando de literatura, el mito vampírico quedó plasmado para siempre en los 1800. Antes de Drácula, la literatura ya había refinado el mito. El primer relato de vampiros de la historia lo escribió John Polidori, de quien les dije que comente, y su obra se llama The Vampire, sí, el vampiro, y fue escrita en 1819. En este relato, Polidori escribe sobre un vampiro aristocrático, elegante y socialmente integrado. Básicamente, él definió al completo la imagen final de los vampiros. Luego tenemos el caso de Sheridan Le Fanu, con su obra Carmilla, en 1872, donde se presenta a una vampira femenina, erótica, ambigua y psicológica. Carmilla es una vampira que ataca lento, perturba y manipula. Estos textos transforman al vampiro en una figura culturalmente sofisticada y refinada, y también terrorífica, porque entabla que los vampiros son increíblemente seductores y son criaturas que no son lo que aparentan. Finalmente llegamos a la obra cuya popularidad sigue resonando sin cansancio a día de hoy. Y sí, toca hablar de Drácula. Bram Stoker sistematiza todo lo que hablamos antes sobre la estructura de los vampiros.
El autor se basa en Vlad Tepes, el emperador rumano conocido por su crudeza en la guerra contra sus enemigos. Drácula combina el folclore balcánico, a los vampiros literarios previos y al miedo victoriano a la sexualidad, la enfermedad y al extranjero. Bram Stoker también estandariza al vampiro como una criatura hematófago, es decir, que toma sangre, también como inmortal, vulnerable a la luz solar y simbólicamente sexual o erótico. Muchas de las habilidades típicas de los vampiros, como convertirse en niebla, control de animales, entre otras cosas, también podrían haber sido una reinterpretación de un relato llamado Un extraño misterioso, de Karl von Bachmann, en el que se narra una historia vampírica cuyo vampiro tiene estas habilidades. El resto de la historia de acá en adelante es bastante conocida. La película Nosferatu aterró a los cisnes. Fuera del problema legal de los derechos que tuvo con Drácula, fue un peliculón y ayudó a que durante el siglo XX el vampiro se consolide como un ícono cultural, y ya no solo como una criatura terrorífica que explicaba hechos inexplicables para la gente de esa época. A día de hoy hay tantas obras de vampiros que podemos estar un día entero diciendo nombres. Obras como La entrevista con el vampiro de Anne Rice fueron una especie de Drácula moderno, pues caló en la cultura de inmediato. Incluso existe bastante anime sobre vampiros, entre ellos Hellsing, que es mi favorito, pero la OVA, Y no voy a hablar de Crepúsculo, me guardo esa opinión, aunque creo que con esto que digo ya se dan cuenta lo que opino. Y eso que me leí el primer libro. Sí, me leí eso. La cuestión es que el vampiro deja de ser un monstruo y se convierte en un símbolo existencial. Ahora es un arma, un antihéroe, un reflejo cultural y puede ocupar cualquier rol en una historia. No tiene la necesidad de ser terrorífico siempre ni necesariamente malo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de los vampiros? ¿Les gustaría que haga unas reseñas de las historias que mencioné antes? ¿Y de qué otras criaturas les gustaría que haga video? Les leo en los comentarios. Y antes de despedirme, les comento que estoy publicando mi novela en Wattpad y en Inspired. Les agradezco el apoyo ahí también, si quieren leerlas, obvio. Como siempre, les agradezco un like y una suscripción si no están suscritos. Y con esto, ¡nos vemos!